¿La guerra ha comenzado o ya había comenzado hace bastante tiempo? Es la pregunta que nos hacemos ahora que se confirma no solamente el ataque con ATACMS, que era algo de lo que se había hablado al inicio de la semana, sino también con los Storm Shadow, estos misiles británicos que en teoría fueron utilizados por Ucrania para golpear en territorio ruso. En teoría, porque según la percepción de los rusos, estos armamentos, estos misiles, tanto los ATACMS como los Storm Shadow, son maniobrados por personal de la OTAN. Señores, nos preguntamos al inicio de este programa si es que la guerra ha comenzado o si es que ya había comenzado, porque da la sensación de que no es novedad. Sin embargo, hay algo de por medio, una doctrina nuclear actualizada. Rusia entiende es momento de responder. Vamos a hablar de este momento crítico que se siente, se palpita en diversas partes del mundo. Rusia ha sido atacada y la pregunta es cómo y cuándo responderá. Hablaremos de esto con un invitado de lujo, un analista político que usted conoce, lo tenemos todas las semanas aquí en Prensa Alternativa, hoy en un cambio de día, un cambio de flujo, porque la coyuntura obliga. Hablar de esto es importantísimo, sobre todo con alguien como Eduardo Luque, nuestro invitado de hoy. Querido Eduardo, te doy la bienvenida a Prensa Alternativa. Muchas gracias. Gracias a vosotros por dejarme entrar en el canal y poder, bueno, reflexionar sobre lo que está pasando. Qué difícil, ¿no, Eduardo? Qué difícil, qué momento tan crítico, cuántas interrogantes aparecen. Lo que se había anunciado hace algunos días, de Figaro había soltado una información muy puntual. Había una autorización de por medio por parte de las potencias occidentales, sobre todo del Reino Unido, para darle el visto bueno a Ucrania, el visto bueno para que utilice los misiles Storm Shadow, misiles que son de largo alcance, al igual que los ATACMS, que por cierto ya se pudo corroborar hace varias horas, golpearon en Bryansk, territorio ruso. Pero los Storm Shadow aparecen también para confirmarle a Rusia de manera cínica probablemente que ya están en la guerra, que la OTAN ya está en la guerra. No se ha hecho un anuncio oficial, por supuesto, pero Rusia lo interpreta así. Eduardo, ¿podemos decir que en estos momentos Rusia está bajo ataque? ¿Qué mirada tiene sobre estos últimos eventos, ¿no? Y sobre todo, la respuesta rusa. ¿De qué dimensiones estamos hablando? Eduardo, por favor, dame tus impresiones de todo esto. Lo primero que tenemos que hacer es una reflexión, no adelantarnos a los acontecimientos y situarlos en su justa medida. Porque lo que está pasando con los misiles norteamericanos y los misiles ingleses ya estaban en territorio ucraniano desde el mes de mayo pasado. Es decir, que no hay ninguna novedad. Lo que ha cambiado drásticamente es la autorización para aumentar el alcance de estos misiles. Esto sí que hace intervenir una variable diferente que antes no se tenía. Estos misiles han atacado el territorio ruso con anterioridad. La ofensiva de Kursk tenía esa función y se utilizaron ya para atacar el territorio ruso, igual que el territorio en Gerson, igual que se intentó atacar también el puente, el famoso puente sobre el Crimea, ¿no? Así que realmente no es ninguna novedad. El problema es de que el momento, la situación y lo que está ocurriendo, ¿no? Lo hace Joe Biden. Bueno, seamos francos y sinceros. Lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones. El señor Joe Biden no sabe lo que hace porque no está en este mundo. Nuevamente en el G20 se vio saludando efusivamente a su amigo invisible, ¿no?, que le acompaña en todas las grandes reuniones internacionales. Así que él no manda. Quien manda, quien ha propuesto este aumento de la tensión enorme, es el colectivo de poderosos que estaban a las sombras de Biden. La familia Obama, la familia Clinton, la propia familia Biden y la familia de la señora Pelosi, que había sido antiguamente la jefa del Senado norteamericano y digamos, una fiel aliada del señor Biden. Estos son los que en la desesperación en la que ha caído el Partido Demócrata
tras la derrota electoral, han decidido poner las cosas muy complicadas al señor Trump cuando el señor Trump decía que él quería acabar con el tema de la guerra de Ucrania en un plus. Y ya había insinuado claramente que estaría dispuesto a aceptar la paz por territorios, ¿no? Lo que han alcanzado los rusos está alcanzado y no van a retroceder, y a partir de ahí podemos negociar. Esto es inadmisible para el complejo militar industrial que está representado por las familias de los grupos demócratas y que se han enfrentado a otros grandes poderes económicos que apoyaban al señor Trump. Entonces, en esta lucha, unos han ganado y otros han perdido. Y los perdedores, en este caso, quieren dejar una herencia absolutamente envenenada al señor Trump para que tenga dificultades todas las posibles, e incluso llevando al límite de una guerra directa precisamente a la OTAN y Rusia. Esto es un poco la situación actual. Lo has resumido perfecto, Eduardo. Y bueno, elementos nuevos hay en esta historia porque, claro, por ejemplo, esta actualización de la doctrina nuclear de la que se habló hace algunas horas, ya se empieza a perfilar una posible respuesta de parte de Rusia. Algunos analistas rusos, expertos, hablan sobre no solamente poner en el escenario objetivos claramente vinculados a Estados Unidos, a algún país de la OTAN, sino también sobre los ejecutores, ¿no? Algunos deslizan teorías y dicen, bueno, no se sorprendan si por ahí observan a los hutíes armados hasta los dientes con capacidad de golpear algún buque estadounidense. Entonces, hay muchas cosas que salen sobre la mesa y a eso quería llevar, Eduardo, porque la pregunta que todos hacen es, ¿y ahora qué viene? O sea, ¿ahora qué va a hacer Rusia? Mantener quizás el ritmo del conflicto que ella está ganando, que es casi, digamos, es muy poco probable que Ucrania logre revertir la situación, pero uno se pregunta si Rusia va a mantener en este momento la calma o si estamos a puertas de algún tipo de respuesta calculada, porque estas respuestas, hay que decirlo, Eduardo, son, digamos, evaluadas, analizadas, no es algo que se va, digamos, a dar de un día para el otro, ¿no? No ocurre de esta manera. La frecuencia es distinta. Pero Rusia, ¿qué tendría que pasar? Tú me dijiste al inicio, ¿no? Que es difícil ahora mismo hacer pronósticos, pero uno se pregunta qué puede estar pasando por la cabeza de Vladimir Putin, porque a este paso va a continuar el asedio, va a continuar el acoso de parte de la OTAN. Está como en un momento, digamos, complicado, ¿no? No sé si decir un jaque, pero ahora mismo da la sensación de que ya hay una presión visible por parte de un sector en Rusia que exige una respuesta a todo lo que está pasando. Habrá respuesta, incluso se anunciaba que hoy iba a ser la respuesta, incluso se decía en los medios occidentales, a las 3:30 de la tarde de hoy, los rusos iban a responder con un ataque más masivo que el que se produjo hace 2 días. Que haya respuesta, eso será evidente. Pero estamos frente a gente, me refiero al presidente ruso y los asesores que lo acompañan, gente profundamente profesional y profundamente racional. No como Occidente, perdón, que tenemos unos auténticos políticos politicastros. Estamos hablando de gente que es muy racional. ¿Y por qué lo digo? Porque lo han demostrado a lo largo de este conflicto. Ha habido muchos momentos, muchísimos momentos, en los que parecía que si hubiera sido Estados Unidos el que hubiera recibido aquellos ataques, seguro que habría respondido con armas nucleares con todo lo que tuviese. En cambio, Rusia no lo ha hecho. Y no pienso que lo vaya a hacer, a no ser que efectivamente una bomba nuclear alcance territorio ruso. Eso ya sería, digamos, el Rubicón, ¿no? El Rubicón. Que responderá, cierto, pero es que hay muchas formas de responder. Estados Unidos tiene muchos activos distribuidos por todo el mundo. Bases militares en Siria, en Irak, la tienen los barcos y la flota en el Mar Rojo, la tiene en el Océano Índico. Multitud de objetivos que pueden ser atacados y que
que pueden ser dolorosos también para Estados Unidos. Ahora se ha comentado un detalle que ha pasado casi desapercibido, que evidentemente se le echa la culpa a Rusia, no sabemos si es verdad o no. El detalle que ha pasado es que se ha cortado la línea de fibra óptica, el cable de fibra óptica que unía países europeos con los países bálticos, y esto es para las finanzas internacionales un fuerte golpe. Si se cortara, por ejemplo, el cable óptico de fibra óptica entre Estados Unidos y la City de Londres, la City de Londres perdería decenas de miles de millones por cada minuto que se perdiera la conexión. Por tanto, tienes un arma brutal para, digamos, castigar al adversario sin tener que llegar al uso de armas nucleares, que sería el último uso, ¿no? Y lo ha vuelto a remarcar nuevamente Rusia. No queremos utilizar estas armas. Hemos cambiado la doctrina, es cierto, porque hemos de recordar otra cosa, que Estados Unidos tiene una doctrina del uso de armas nucleares que establece que el ataque nuclear preventivo, es decir, Estados Unidos puede atacar nuclearmente cualquier otro país si considera que a lo mejor es posible que ese país lo ataque con armas nucleares. Eso es la orden, digamos, el protocolo de actuación del ejército norteamericano, los ataques nucleares preventivos. Por tanto, cuando dicen la prensa occidental, aquí la campaña publicitaria que se ha levantado, que Rusia va a lanzar armas nucleares, tiene más posibilidades por la insensatez de los políticos que lo dirigen, es Estados Unidos. Y estamos viendo también otra paradoja importante, que también explica qué es lo que está ocurriendo. No solamente por las familias importantes que estaban detrás del señor Biden en su campaña electoral, sino porque el señor Trump ya ha anunciado que va a hacer una limpieza de generales de 3 y 4 estrellas que están en el Pentágono y que apoyaban y han apoyado la candidatura de Kamala Harris. Esto hace mucho daño a los militares norteamericanos, que pierden un buen sueldo, pero no solo un buen sueldo, sino que pierden enormes beneficios en la compra y la venta de armamento en la que ellos actúan como intermediarios. Eso es otro elemento más que hay que sumar a lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo pondría un poco de racionalidad, y me fío de la racionalidad del gobierno ruso, porque además tiene armas suficientes sin utilizar las armas atómicas como para imponerse en el campo de batalla, que ya se está imponiendo. Vemos los avances, cada día se toman 2, 3 pueblos, 2, 3 ciudades, y el avance es imparable, ¿no? Ahora se hablaba en estas últimas horas de una enorme bolsa de la que no podrán salir las tropas ucranianas, miles de hombres encerrados en una bolsa que les va a ser muy difícil de salir. Igual que la bolsa de Kursk, que también se ha cerrado. Ahí tenemos miles de tropas también encerradas sin posibilidad de escapar. Entonces, la guerra está bastante decidida y a Rusia no le interesa de momento el uso de armas nucleares, porque tiene armas a su disposición increíblemente duras. Lo que sí han de tener claro los mercenarios estadounidenses, franceses, ingleses, que van a ser buscados por toda la geografía ucraniana y serán cazados como ratas, porque eso ya lo ha dicho los generales norteamericanos, el señor Shoigu, jefe de Estado Mayor, ha dicho que ahora no van a limitar los ataques contra los mercenarios de la OTAN a las líneas de frente, sino que van a perseguirlos por todo el país. Así que realmente vamos a ver una caza muy importante de altos cargos de la OTAN que van a ser cazados de forma inmisericordia. Las posibilidades de intervención, como digo, ya ven, son múltiples y hemos de pensar una cosa, es decir, que ya se han probado armas en Ucrania, armas con 9 toneladas de alto explosivo, termobáricas, que son
producen casi el mismo efecto que una bomba táctica nuclear, pero no emiten radiación. Y está perfectamente legitimada para ser usada en un conflicto militar convencional. Esas armas son terriblemente destructoras y miles de hombres ucranianos ya las han sufrido en su propio cuerpo, ¿no? Es una pena que tengamos que se esté llegando a estos límites por intereses de personajes que realmente lo único que aspiran es a su medro y su riqueza personal. Y añado un detalle que acabo de llegar ahora, que es elocuente. Para librarse del servicio militar en Ucrania, ahora se tienen que pagar unos 7.000 euros aproximadamente. El que los tenga, claro, evidentemente. Esos dineros, que se calcula que serán entre 3 y 4.000 millones de euros, van directamente a la oficina presidencial, van directamente a Zelensky, que después, supuestamente, los redistribuye en comedores, en no sé qué y en no sé cuánto. La realidad es que ese dinero va a los bolsillos del señor Zelensky y de toda la caterva de políticos que le acompañan y que se están enriqueciendo a costa de la muerte de tantos miles de jóvenes ucranianos. Qué desgracia esto último, en verdad, y es una pena porque claramente hay una indiferencia muy, muy notoria de parte del régimen de Zelensky. Y bueno, acá entra a tallar otro punto también. Eduardo, mencionabas hace un momento la situación de Donald Trump. Yo me pregunto, ¿esto que está pasando va a complicar el arribo de Trump? Alguna vez leí en un medio llamado Pravda que ponían esta situación, este escenario como una especie de trampa e incluso una suerte de as bajo la manga para evitar la llegada al poder de Donald Trump. O sea, estamos hablando de un escenario muy, no sé si exageradísimo, en el cual Estados Unidos se vea tan implicado que a falta de 2 meses la llegada de Trump, digamos, se aborte totalmente. Lo veo complicado, pero vaya que sí da la sensación de que es una trampa de la cual Trump quizás le sea costoso salir. O sea, hablamos de complicar aún más las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? De hecho, hay cuestiones aún más complicadas de por medio. Por ejemplo, Marco Rubio, el posible secretario de Estado, no se lleva bien con los rusos, lo han sancionado en Rusia. Y de hecho, según información de algunos medios de este país, hay una especie de trueque por medio que ponen los rusos, ¿no? Nosotros le vamos a levantar las sanciones a Marco Rubio de llegar a ser secretario de Estado si es que hacen lo propio con Sergei Lavrov, quien es un personaje hostil para Estados Unidos y que ha sido sancionado también infinitas veces. Entonces, esta situación, ¿cómo agarra Trump esta sartén, ¿no? Que en realidad no es nada sencillo viendo el panorama actual? No, es complicadísimo. Vaya, yo no recuerdo de haber leído y evidentemente de haber vivido, seguro que no. Perdón, he constipado. De haberlo vivido ni de haberlo leído, una situación tan compleja, perdón. Hay un vasito con agua para Eduardo, así que no hay problema. Esto es la magia del envío, querido Eduardo. No te preocupes. Vamos, adelante. No, realmente es muy complicado lo que está pasando y lo que se intenta es que lo tenga muy difícil el señor Trump para imponer la paz. Pero es un hombre muy práctico. Básicamente es un hombre muy práctico. Sabe que mantener 2 conflictos, 3 abiertos, no tiene capacidad el país ya para hacerlo, no puede mantener el conflicto ucraniano. Con los costos que eso ha significado, no podrá mantener el conflicto en Palestina, en Oriente Medio, con los costos que eso implica si además quiere atacar a Irán, y evidentemente no puede enfrentarse al mismo tiempo con los chinos por el tema de Taiwán. Así que realmente es un hombre práctico y va a intentar quitarse, digamos, hierro de encima, ¿no? Y el hierro de encima, evidentemente, es el pozo sin fondo que significa Ucrania y la corrupción y la guerra en Ucrania. Una guerra que además todo el mundo reconoce que está perdida. Y además, todo el mundo reconoce que el uso de los misiles ATACMS y los misiles
del Reino Unido, los misiles ingleses, no van a modificar, porque no han modificado el campo de batalla, ni van a hacer ganar la victoria a la parte ucraniana. Eso lo sabe todo el mundo ya. Eso sabe todo el mundo. Fíjense, desde que se inició la guerra, primero se utilizaron las armas del Pacto de Varsovia. Bueno, mejor dicho, primero, desde el 2014 estuvo 10 años preparándose Ucrania para el conflicto, para la guerra, fortificándose, preparando, invirtiendo lo que no tenía en el presupuesto nacional, recibiendo ayuda de Occidente. 10 años de preparación. Cuando se inicia la guerra, todo su material militar prácticamente era del Pacto de Varsovia, que en muy poco tiempo quedó completamente devastado. Y entonces comenzaron a servirlo con los medios occidentales. Primero los medios más viejos, porque además de todo, los occidentales son rácanos y miserables. Y en lugar de darle armas más o menos modernas, lo que hacían era los desechos de esos momentos se los enviaban para hacer negocio, ¿no? Es decir, le hacían pagar a los ucranianos tanques viejos, inservibles, como por ejemplo fueron los tanques españoles que se enviaron a Ucrania, es decir, tanques inservibles, y se los hacían pagar por no. Cuando todo eso se consumió, entonces comenzaron a hablar de que venían las armas sofisticadas y salvadoras. Los Leopard, los Abrams, que ardían como cerillas. Después se demostró que evidentemente nada de esto servía. Después se dijo que la inteligencia y la tecnología europea y occidental era superior a la rusa. Y hemos visto cómo los drones rusos se pasean por el campo de batalla y hacen auténticos destrozos. Y no pueden competir con ellos las tropas occidentales. Después se dijo que el F-16, que iba a ser la gran revolución en el campo de batalla. Y hemos visto cómo han sido destruidos en tierra y no tenemos ninguna referencia que se haya producido ningún combate aéreo, caza a caza, en todo esto porque no han llegado ni a volar. Esta es la realidad. Y ahora nos dicen que el final de la guerra es por estos misiles. Evidentemente todo esto es cara a la galería y propaganda. Nada más que propaganda. La realidad es que no va a cambiar el escenario bélico, pero sí que puede cambiar el sentido, porque lo que antes podía ser, digamos, permitido, todos sabíamos que había mercenarios de la OTAN dirigiendo los misiles y dirigiendo la artillería, pero todo el mundo hacía la vista gorda. Morían, porque evidentemente los mataban cuando podían, los rusos, etc. Pero ahora ya no. Ahora todo el mundo se quita la careta. Todo el mundo ya dice guerra de la OTAN contra Rusia. Y esto es el escenario nuevo que ahora estamos viviendo, ¿no? De alguna forma hemos reconocido lo que ya era evidente. Estábamos en guerra hace años, posiblemente desde el 2014, pero los historiadores, que siempre tienen que poner fecha y todas esas cosas que hacen a veces, o que hacemos a veces los historiadores, para que los que vienen detrás entiendan los conflictos, habrá que poner la fecha del día 19 de noviembre del año 2024, cuando comenzó la Guerra Mundial, no la tercera. Pero de hecho, esa guerra ya había comenzado hace mucho. Lo que pasa es que es una guerra diferente. Es lo que llamamos, y aquí lo hemos explicado en más de una ocasión, lo que es una guerra híbrida. No es una guerra al uso, como fue la Primera Guerra Mundial o la Segunda, sino estamos en otro escenario completamente diferente. Hay un opositor muy conocido de Zelensky, y lo digo conocido porque se pronuncia con frecuencia sobre la situación de su país. Estamos hablando de un exdiputado, Víctor Medvedchuk. Este señor, Medvedchuk, apareció hace unas horas, ¿no?, para dar una mirada de la situación. Habló para el medio de smallbrain.ru y dijo que algo se está cocinando en Ucrania mientras, tal y como tú lo mencionas, ya se empieza a oficializar, ya empieza a tomar forma esta contienda entre Rusia y la OTAN. Este señor Medvedchuk habla ya de una suerte de golpe militar que se está cocinando. Un golpe militar, dice él. Se está haciendo lo imposible para impedir la continuidad de Zelensky. Y le dice, señor Zelensky, sepa usted que no puede irse a dormir tranquilo
mientras usted hace alarde de estos ataques a Rusia, hay un golpe militar en camino. El futuro de Zelensky en este contexto, lo que ha salido fortalecido o debilitado con estos últimos acontecimientos, ¿cómo lo ves? Sinceramente, el señor Zelensky es un cero a la izquierda. No cuenta en esta ecuación. Sencillamente es el monigote que ponen en la televisión para que mueva los brazos y dirá el guión y el discurso que otros ya le han escrito. Por lo tanto, su opinión o su capacidad de influir es pero que muy limitada. Y evidentemente, si la situación militar continúa degradándose a la velocidad que se haya degradado, las posibilidades de que este personaje desaparezca por mediación de un golpe de Estado o sencillamente liquidándolo, que es otra posibilidad, o bien yéndose al Reino Unido a disfrutar de la riqueza que ha obtenido gracias a la muerte de tantos jóvenes ucranianos y jóvenes rusos, pues es bastante probable. Pero de momento esto se determinará en función de los intereses de Washington. Cuando Washington decida que ya está bien y que la guerra en Ucrania es un pozo sin fondo, yo leía hoy algún documento que hablaba que el costo de la guerra en Ucrania para Estados Unidos ha sido de 180.000 millones de euros. Una auténtica barbaridad. 180.000 millones de euros. Perdón, de dólares, que de euros es un poco menos. Pero esta es la realidad. Es un personaje que es útil mientras sigue en el candelero y lo puede mostrar. Piensen los teleoyentes que este señor no está legitimado para representar a su país. Este señor se le acabó su mandato hace 6 meses. No convocó elecciones. Por lo tanto, no tiene legitimidad política para dirigir el país. Lo dirige porque la Duma, los parlamentarios, que muchos están huidos de su propio país, manda ya, ordenan morir a los jóvenes, a los que no pueden escapar, pero ellos, que si tienen dinero, están muchas veces reunidos en Francia, en Inglaterra, allí donde las balas no los salpiquen, ¿no? Y estos son los que ahora supuestamente gobiernan, pero no gobierna nadie, porque el presidente de la República no existe, presidente de la República. Zelensky no lo es, pero Occidente reconoce incluso las cosas más aberrantes. Igual que reconocieron al señor Guaidó en Venezuela, ahora reconocen a este fantasma en Ucrania, ¿no? Entonces, esta es otra de las grandes realidades que tenemos. El final de Zelensky está relativamente próximo y lo que no podemos saber todavía es si morirá o se irá de muerte natural o bien alguien le ayudará en ese tránsito, ¿no? O bien conseguirá escapar y ser protegido por Estados Unidos o por Reino Unido, aunque difícilmente será protegido por nadie. Así que tiene un futuro como bastante oscuro. Y la pregunta que muchos se hacen es cuál será el rostro que aparezca para, digamos, de cierto modo, negociar, entre comillas, con Donald Trump, quién sabe, con el propio Putin. Algunos hablan de Zaluzhny. Ha estado muy activo en las últimas horas Valery Zaluzhny, el ex comandante en jefe, quien habla para algunos medios, habló en el medio Bill, si no me falla la memoria, y hablaba del estado crítico actualmente de las fuerzas ucranianas. Mencionaba que, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero que voy a decirlo con un poco de eufemismo, que perder la vida era quizás lo menos trágico para un soldado que ahora mismo está en conflicto, ¿no? Y Zaluzhny, quien, hay que decirlo, se intentó ubicar como embajador y todo lo demás, pero que no se fue en buenos términos del cargo y que ve a Zelensky como lo que era finalmente, como un adversario. Yo me pregunto, Eduardo, habrá, entiendo yo, una nueva figura, un nuevo mandatario en Ucrania cuando esto se normalice. La pregunta del millón es quién llegará. Y si es que esta persona llega, ¿será bajo las reglas de Rusia o bajo las reglas de la OTAN? Que es otra interrogante. Aquel que llega al poder en Ucrania,
¿Para quién va a jugar? Ese es un tema que también deja muchas interrogantes, ¿no? ¿Quién lo va a poner? ¿Para quién va a estar puesto este señor? Bueno, yo te haría la pregunta al revés. Primero haría otra pregunta. ¿Existirá Ucrania cuando acabe el conflicto? Esa es la primera gran pregunta. Porque claro, en este momento hay tropas rusas a 140 kilómetros de la capital. Bien, esto está así. Porque el otro día penetraron y no había ninguna defensa. Tomaron 2 ciudades y se instalaron allá. Están a 140 kilómetros de la capital. Que por eso también ocurrió la gran desesperación de los países europeos y occidentales porque veían que con un empujón se podía haber llegado a las cercanías de Kiev, ¿no? Y eso da otro sentido a la guerra. Así que lo primero es si quedará Ucrania para entonces, porque si las tropas rusas acaban gobernando y tomando Odessa, que es el gran objetivo, el país se queda sin salir al mar y es un país no viable. Al margen de que la zona más rica del país estaba en Donbass y Lugansk y ha sido reconquistada por las dos repúblicas y por los rusos, ¿no? Así que la zona más rica en minerales, en la zona más fértil también en cuanto a producción de cereales, se ha quedado del lado ruso, ¿no? Así que las capacidades de Ucrania para sobrevivir como país son muy limitadas. Pensemos también en la enorme caída demográfica. Posiblemente estaremos hablando de la pérdida de unos 10, 12 millones de habitantes. La población del país está ahora, no se sabe, ¿eh? Desde el 2002 no se hacía un censo. Y en aquel momento se vio que Ucrania había perdido aproximadamente unos 12 millones de habitantes. En aquel momento. Y ha ido perdiendo, evidentemente, mucho más. Así que, claro, sumado a la falta de territorio, sumado a la población menguante, sumado a los costos enormes de la guerra, la posición de Ucrania como país es muy difícil que se sostenga. Por tanto, estaríamos hablando de un país fantasma, de un país que no puede continuar adelante. Esto es el escenario posible. Y hay otro escenario también que no hemos de descartar. La necesidad de Polonia de cobrarse en tierra su ayuda financiera a la guerra de Ucrania, igual que Rumanía. También tiene reivindicaciones territoriales sobre Ucrania. Y como dice el refrán, a todo perro enfermo, todo se le vuelven pulgas. Y evidentemente todos van a querer cobrar sobre el cadáver de lo que quede de Ucrania. Así que difícilmente va a ser un país viable en el futuro. Es un punto muy interesante y bueno, ese asunto de Polonia todavía deja algunas interrogantes, ¿no? La pregunta del millón es, cuando Ucrania se compruebe, dejó de ser un estado viable y la OTAN tenga esta ambición de continuar el conflicto, ¿quién será el siguiente en dar el salto? La pregunta, ¿quién será el desquiciado líder que ponga a su país como el próximo escenario de un conflicto? Se hablaba mucho de Moldavia, pero ahora de repente ya no es así, porque aparece información sobre incluso la posibilidad de que la OTAN consume una invasión en Bielorrusia. Es un tema complicadísimo, Eduardo, pero en la mentalidad de estos guerreristas de la OTAN, ¿qué esperan ellos como nuevo escenario una vez que el conflicto en Ucrania simplemente concluya? Es difícil de saberlo, ¿eh? Porque esto es casi como consultar una bola de cristal. De todas formas, quien tiene más votos, perdón, quien tiene más números en esta rifa, en este sorteo, es Polonia. Polonia acaba de instalar una base de control de misiles Aegis, que supuestamente, teóricamente, eran misiles que servían para derribar los misiles que los perversos iraníes podrían lanzar sobre Europa. Imagínense la pelea, la locura y la justificación tan estúpida para instalar una base de misiles Aegis en Polonia, ¿no? Y ahora sabemos, lo acaban de declarar, que no es así, que estos misiles tienen capacidad de ataque y capacidad de ataque nuclear. Es decir, recordemos que precisamente contra Ucrania la argumentación fue
Ucrania podía disponer de misiles nucleares y en pocos minutos podían alcanzar Moscú. Los misiles nucleares de Polonia tardarían un poquito más, pero no mucho más, ¿no? Entonces tenemos ahí posibilidades de escenarios de conflictos importantes. Básicamente porque el guerrerismo se ha instalado en la Unión Europea de una forma brutal y muy poderosa. Ahora tenemos a la señora Kaja Kallas, que es la nueva ministra de Exteriores de la Unión Europea, que no es que sea belicista, es mucho más allá. Y paradójicamente, esta señora era hija del secretario general del Partido Comunista de Estonia, allí es nada. Y ahora, en sus declaraciones, habla del comunista Putin, que a mí me gustaría saber de dónde saca semejante argumentación. Así que, pero está siendo empujada por esa pendiente del belicismo, precisamente por los dirigentes europeos, que les importa bien poco su propio país, su propia población, y esperan obedientes las órdenes que vengan de Washington. Ha sido muy visible como Reino Unido y Francia han esperado a ver qué decía Washington para dotar de sus misiles a las fuerzas ucranianas. Si Washington hubiera dicho que no, ellos se habrían comido los misiles y habrían desaparecido por la escena. Como Washington ha dicho que sí, ellos se apuntan al conflicto. Y es una insensatez, ¿no? El otro día, por ejemplo, leía un análisis militar y geográfico también sobre las consecuencias de un conflicto, por ejemplo, en Francia. Un Sarmat, misil balístico con 14 cabezas nucleares, podría hacer desaparecer Francia en no más allá de 6 minutos. Es decir, que estamos hablando de esto, de este nivel de inteligencia de los políticos europeos. Pero en lugar de buscar acuerdos y paces, lo que buscan es inflamar todavía más la hoguera y echar gasolina a las brasas. Unos locos de atar, por decirlo de alguna manera, decirlo elegantemente. Pero bueno, Eduardo, hemos disfrutado. Me van a perdonar que hay un sonido medio incómodo que justo se les ocurrió hoy día romper pistas acá en nuestra oficina. Pero bueno, son cosas que ocurren. Lo importante es que se logre entender el mensaje. Eduardo, para redondear esta conversación, como es habitual, y no puedo dejar de decir que siempre nos aclaras el panorama, ¿no? Digamos, aterrizamos todas estas situaciones que la mente se dispara en estos momentos, tú entenderás, Eduardo, ¿no? La gente se pone a ver la información que aparece y hay muchas interrogantes que surgen, pero bueno, hemos disfrutado esta conversación y como es habitual, te pediría que nos des una reflexión, un mensaje final sobre lo que hemos venido conversando en el programa de hoy. A ver, yo lo que diría es una cosa. Ahora estamos viendo un auténtico río de declaraciones en YouTube, en redes sociales. Hay mucha gente que quiere ganar adeptos, quiere ganar suscriptores, haciendo titulares cada vez más gruesos. Y eso no es correcto, desde mi punto de vista. No es correcto. Se han de analizar las cosas con cierta objetividad, con cierta frialdad y con documentación y análisis serios. No puedes estar, como acabo de ver hace poco, aquí en la televisión española, redes sociales españolas, hablando de una bomba nuclear que caerá sobre la ciudad de Barcelona y qué resultados tendrá, porque eso no ayuda en nada. No aclara el panorama, no enseña lo que está ocurriendo y lo único que buscan son favores rápidos. Y esto es un elemento peligroso también, porque da la sensación a la ciudadanía que no hay nada que hacer, que no rendimos y que, como dice el refrán, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Y eso es absolutamente peligroso, porque hay posibilidades para la paz. La movilización que se está dando en Europa por el tema de la guerra es cada vez más importante. El problema, y tiene repercusiones electorales. Ahora, por ejemplo, en Alemania, los descendientes de Der Linken acaban de crear un nuevo partido, tiene muchas posibilidades de tener grandísimos resultados en el Bundestag alemán, que no es poca cosa. Y las movilizaciones por la paz
en Londres han superado las que se han dado, las que se dieron en el 2003 cuando la guerra de Irak. Es decir, que hay una masa de gente europea que comenzamos todos a ver que nuestros políticos y dirigentes no son de este mundo, viven en un mundo paralelo en el que no tienen en cuenta las necesidades de la población. Y esto es importante. Es importante saber que hay respuesta social y que esta respuesta social, en la medida en que la guerra consume recursos y dinero, ese dinero se resta de las pensiones, se resta de residencias, se resta de ayudas sociales, se resta de educación, y eso enfada mucho a la gente. Y es posible que en muy poco tiempo tengamos importantes respuestas populares en las calles. Yo es una de las cosas que estoy viendo que está cociéndose también. Y esto es importante porque estas movilizaciones están dirigidas claramente contra la guerra y contra la guerra de Ucrania. Esto es un factor también importante a tener en cuenta. Es un mensaje importante. Cuando el pueblo se levante, veremos si tienen las agallas de hacer frente. Eduardo no ha disfrutado esta conversación. Lorenzo me escribe por interno, me dice, Enzo, ¿estás en zona de guerra? No, ya le expliqué que estamos hay un tema, unos arreglos acá en la acera que están haciendo los señores de construcción, pero bueno, no estoy en zona de guerra, tranquilos. Quiero en este programa, Eduardo, agradecerte nuevamente, disculpa por el juicio, y a nuestro público también, decirle, suscríbase a Prensa Alternativa si aún no lo ha hecho. Este programa llega gratis, como usted ya lo sabe, a través de YouTube, pero si usted desea hacerse miembro, presiona el botón unirse porque recibirá contenido exclusivo, ya lo sabe, exclusivo. No se olvide, Prensa Alternativa, nos estamos reencontrando muy pronto. Mi nombre es Enzo Anchante, hasta la próxima. Hasta la próxima.